a ir un poquito para atrás y para adelante con el catecismo, pero bueno, de esto se trata, ¿verdad? De profundizar nuestra fe y de manejar y de usar el catecismo de la Iglesia Católica. En el número 255, las personas divinas son relativas unas a otras. La distinción real de las personas entre sí, porque no divide la unidad divina, reside únicamente en las relaciones que la refieren unas a otras. Aquí se está hablando justamente de las personas divinas y las relaciones entre ellas. En los nombres relativos a las personas, el Padre es referido al Hijo, el Hijo lo es al Padre, el Espíritu Santo lo es a los dos. Sin embargo, cuando se habla de estas tres personas, considerando las relaciones, se cree en una sola naturaleza o subsistencia. En efecto, todo es uno en ellos, donde no existe oposición de relación. A causa de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo, el Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está todo en el Padre, todo en el Hijo. También algunos otros ítems del mismo catecismo, por ejemplo, para mencionar algunos, aquí se habla entonces de las relaciones entre las personas y cómo el hombre y el género humano debería ser reflejo de estas relaciones de las personas divinas. 404, vamos al 404, y dice lo siguiente. Hablando justamente del pecado de Adán, bueno, este es tema de Monseñor Alberto, creo que tiene tema de la caída, creo que viene a continuación, pero para hacer referencia también, tiene que ver con el tema de hoy, cómo el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes. Todo el género humano es en Adán como el cuerpo único de un único hombre. Eso lo decía también Santo Tomás. Por esta unidad del género humano, yo quiero resaltar esto: todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente. Pero sabemos por la revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia originales, no para él solo, sino para toda la naturaleza humana. Cediendo al tentador, Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana que transmitirán en un estado caído. Es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Por eso el pecado original es llamado pecado de manera analógica. Es un pecado contraído, no cometido, un estado y un acto. Bueno, yo no quiero profundizar demasiado en este tema porque es el tema del siguiente, pero simplemente para tratar de relacionar un tema con otro. Vamos entonces a volver a enfatizar esta idea. Debido a la comunidad de origen, el género humano forma una unidad porque Dios creó de un solo principio todo el linaje humano. Viene una cita de Pío XII que dice lo siguiente: maravillosa visión que nos hace contemplar el género humano en la unidad de su origen en Dios, en la unidad de su naturaleza, compuesta de igual modo en todos de un cuerpo material y de un alma espiritual, en la unidad de su fin inmediato y de su misión en el mundo, en la unidad de su morada, la tierra cuyos bienes todos los hombres, por derecho natural, pueden usar para sostener y desarrollar la vida en la unidad de su fin sobrenatural. Dios mismo, a quien todos deben tender en la unidad de los medios para alcanzar este fin, en la unidad de su rescate realizado para todos por Cristo.
Esta ley, dice el ítem 361, de solidaridad humana y de caridad, sin excluir la rica variedad de las personas, las culturas y los pueblos, nos asegura que todos los hombres son verdaderamente hermanos. Aquí el catecismo resalta no solamente esta unión que tenemos todos los seres humanos con nuestro Creador, en esta podríamos decir verticalidad. Dios ama al hombre, Él nos amó primero, nosotros respondemos a Dios con nuestra vida, también amándolo a Él por encima de todas las cosas, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y también el catecismo de la Iglesia Católica, no el concilio, sino el catecismo de la Iglesia Católica, en este ítem habla justamente de esta relación o de esta solidaridad humana que tenemos que tener todos, sin excluir a nadie por su profesión de fe, por su cultura, todos los pueblos, etcétera, etcétera. Me interesa, todos somos imagen y semejanza de Dios, por lo tanto tenemos que relacionarnos los unos con los otros, con amor y en la caridad, ciertamente. Vamos ahora a pasar al segundo punto que va a desarrollar el concilio, que es justamente la unidad del cuerpo y alma. Estamos en el número 362. Dice lo siguiente: la persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual. En el primer punto quisimos desarrollar este hombre, imagen y semejanza de Dios. Ahora vamos a mirar al hombre como una integralidad, cuerpo y alma, una unidad, cuerpo y alma. El relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico, cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Vamos un poco ahora a la Biblia. Vamos a abrir el texto de Génesis, Génesis capítulo 2, versículo 7, justamente está esto que acabo de decir. Entonces Yahvé formó al hombre con polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, y existió el hombre con aliento de vida. Para decirlo de alguna manera más sencilla, si Dios no hubiese soplado en nosotros, seríamos todavía dos macaquitos de barro, ¿verdad? Si no nos hubiese dado el aliento de vida, el alma. Por lo tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios. A menudo el término alma, vamos ahora a desarrollar un poco este término, designa la Sagrada Escritura, la vida humana. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos. Vamos nuevamente a la Biblia, Mateo 16, 25 al 26. Estos textos están lógicamente ahí, pero vamos a leerlo, parece importante. Mateo 16, del 25 al 26, dice lo siguiente: ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Pues ¿de dónde sacará con qué rescatar su propia persona? Justamente entonces, hablando de que obviamente somos una unidad, cuerpo
y alma, y tenemos que cuidar justamente mirando a la salvación. Nosotros fuimos justamente creados para la eternidad, ¿no? Dios puso en nosotros el aliento de vida, nos hizo cuerpo y alma, una persona humana, pero ciertamente que nuestra vida no termina aquí con la muerte biológica, sino que fuimos creados para la eternidad, para estar en Dios, ¿no? Para la vida eterna. Pero designa también lo que hay de más íntimo en el hombre y de más valor en él, hablando del alma, aquello por lo que es particularmente imagen de Dios. Alma significa el principio espiritual en el hombre. En el mismo catecismo vamos a ir un poco hacia adelante ahora en el pasaje, en el número 1703. 1703 dice lo siguiente: dotada de un alma espiritual e inmortal, la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. ¿Vieron cómo se maneja siempre los mismos conceptos? Se desarrolla más, menos, pero siempre se habla entonces el hombre, imagen y semejanza de Dios, única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Y lo que decía anteriormente, desde su concepción está destinada a la bienaventuranza eterna. En el número 364, antes de hacer una pausa, vamos a leer lo siguiente: el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual, y es toda la persona humana la que está destinada a ser en el cuerpo de Cristo el templo del Espíritu. Aquí también se desarrolla un nuevo concepto, podríamos decir, integra a la reflexión. El cuerpo es templo del Espíritu. Por eso también tenemos que cuidarlo, quererlo, respetar nuestro cuerpo, no solamente nuestro cuerpo, sino el cuerpo de nuestros hermanos. Yo creo que antes de continuar podríamos hacer una pausa y retomamos el tema. Bueno, muy bien, vamos retomando para la segunda parte de esta noche y última. Aquellas personas que, están por ahí, invitamos a que vayan tomando asiento. Vamos retomando también el Catecismo de la Iglesia Católica. Quedamos en el ítem número 364. Retomando un poquito lo que decía antes del corte: el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual, y es toda la persona humana la que está destinada a ser en el cuerpo de Cristo el templo del Espíritu. Pero vamos con esto, como el cuerpo también es templo del Espíritu Santo. La carta en Corintios, 1 Corintios, capítulo 6, del 19 al 20. En el ítem número 365. La unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. Es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza.
y esto es importante. Bueno, voy a retomar, como decía, vamos a usar también el Magisterio de la Iglesia de Denzinger. Voy a leer un punto del Magisterio, Concilio de Viena, que fue en el año 1312, dice lo siguiente, en el número 481. En esta parte un poquito voy a ir más al Magisterio de la Iglesia también. 481. Del alma como forma del cuerpo. Además, con aprobación del predicho Sagrado Concilio, reprobamos, justamente hablando aquellos que decían, como errónea y enemiga de la verdad de la fe católica, toda doctrina o proposición que temerariamente afirme o ponga en duda que la sustancia del alma racional o intelectiva no es verdaderamente y por sí forma del cuerpo humano, definiendo, para que a todos sea conocida la verdad de la fe sincera y se cierre la entrada a todos los errores, no sea que se infiltren, que quien quiera en adelante pretendiere afirmar, defender o mantener pertinazmente que el alma racional o intelectiva no es justamente por sí misma y esencialmente forma del cuerpo humano, ha de ser considerado como hereje. Es decir, entonces, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, vuelvo a enfatizar esto, sino que su unión constituye una única naturaleza. La Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios. También vamos al Magisterio de la Iglesia, al número 2327. Dice lo siguiente: por eso el Magisterio de la Iglesia no prohíbe que, según el estado actual de las ciencias humanas y la Sagrada Teología, se trate en las investigaciones y disputas de los entendidos en uno y otro campo de la doctrina del evolucionismo, en cuanto busca el origen del cuerpo humano en una materia viva y preexistente, pues las almas, nos manda la fe católica sostener que son creadas inmediatamente por Dios, pero de manera que con la debida gravedad, moderación y templanza se sopesen y examinen las razones de una y otra opinión, es decir, de los que admiten y los que niegan la evolución, y con tal de que todos estén dispuestos a obedecer al juicio de la Iglesia, a quien Cristo encomendó el cargo de interpretar auténticamente las Sagradas Escrituras y defender los dogmas de la fe. Algunos, empero, con temerario atrevimiento, traspasan esta libertad de discusión al proceder como si el mismo origen del cuerpo humano, de una materia viva, preexistente, fuera cosa absolutamente cierta y demostrada por los indicios hasta ahora encontrados y por los razonamientos de ellos deducidos, y como si en las fuentes de la revelación divina nada hubiera que exija en esta materia máxima moderación y cautela. Entonces, el alma es inmortal. También están los concilios que afirman esto: el concilio de Letrán V en el año 1513. Vamos también al Magisterio, concilio de Letrán V, año 1513, dice lo siguiente: